Cordial saludo, me presento, mi nombre es Jennifer Karina Manzanares Zamudio y junto con mi compañera Angie Caterin Chacón Ardila vamos a hacer la exposición sobre el monstruo de los cañaduzales. Historia. Manuel Octavio Bermúdez Estrada, colombiano apodado como el monstruo de los cañaduzales, nació el 15 de octubre de 1961 en Trujillo, Valle del Cauca. Se desconocen padres biológicos ya que murieron cuando tenía aproximadamente un año. Posterior a ello, una mujer se hace cargo de él, la cual lo abandona, lo arroja por una ventana y lo deja a la deriva. Después aparece su familia adoptiva, quienes tenían un gran consumo de alcohol y ocasionalmente lo agredían física y verbalmente. Manuel Octavio Bermúdez tuvo dos parejas, con las cuales tuvo 5 hijos, los cuales reconoció solamente 2 legalmente. Estas mujeres lo abandonaron cuando descubrieron que él había abusado de un menor sexualmente. Características psicológicas de Manuel Octavio Bermúdez. Es una persona manipulador, mitómano, mentiroso compulsivo, astuta, ya que por medio de engaños obtenía lo que deseaba, manipulador. Tiene rasgos de la lista de psicopatía, presenta una personalidad disocial, aparte de antisocial, es catalogado como depredador por el número de víctimas y se considera como un pedófilo. Perfilación criminal. Escena del crimen. Su primera víctima fue un niño de 10 años, desaparecido el 6 de marzo de 1999 en Palmira, quien respondía al nombre de Andrés Felipe Serna. Su cuerpo fue hallado un mes después con signos de violación y estrangulamiento. Posteriormente, después de esta primera víctima, siempre escogía lugares como terminales de transporte, plazas de mercado, zonas cercanas a los colegios y parque de los pueblos para acercarse a los niños. Después de un tiempo, utilizaba un carrito de helados donde trabajaba y era su fachada. También utilizaba su bicicleta, donde los conducía con engaños hasta los cañaduzales, les ofrecía a los niños pequeñas sumas de dinero a cambio de su ayuda en algunos trabajos que él inventaba, que no existían. Una vez dentro de las plantaciones, los drogaba con anestésicos, los violaba y los asesinaba bruscamente. Modus operandi. El modus operandi iniciaba al tratar de imitar y seguir a uno de los depredadores sexuales más despiadados, conocido en Colombia y a nivel mundial como alias Garavito. Él utilizaba el engaño y la manipulación para lograr la confianza en su víctima, luego ofrecía a sus víctimas que lo llevaran a recoger espigas de caña por monedas. Fingía tener lesiones en su cuerpo para producir lástima. Este sujeto abusaba de los menores, los ahorcaba con una soga y luego los abandonaba en los cañaduzales vallecaucanos. Generalmente guardaba prendas de las víctimas e incluso tomaba fotografías o guardaba cosas físicas como relojes o collares o aretes que de pronto el niño tuviera para tenerlos en su casa. Tipo de agresor. Es un violador serial, pederasta, sádico y psicopático que evoluciona y se transforma además en asesino serial de los más prolíficos, tal y como establece el modelo del triple riesgo delictivo. Manuel Octavio Bermúdez padece un trastorno de personalidad antisocial llamado como sociopatía, el cual se considera un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal e ignora los derechos de los sentimientos de los demás. Si esta persona se está sintiendo bien o mal, no le interesa. Su perfilación criminal está motivada a esta conducta es obtener su propio beneficio en la adquisición de satisfacción sexual. Prefiere tener un espíritu maligno, el cual lo sosiega a asesinar a los niños, lo cual se considera como un trastorno mental. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Angie Caterin Chacón Ardila y a continuación voy a hablar sobre nuestro personaje criminal, bien conocido como Manuel Octavio Bermúdez o coloquialmente monstruo de los cañaduzales. Voy a mencionar pues las teorías psicológicas o micropsicológicas que pues aplicaría teniendo en cuenta el perfil criminal que esta persona estaba presentando. Entonces, dentro de la teoría psicológica o micropsicológica que intenta explicar la conducta de este agresor, podría básicamente hablar sobre la teoría
Las teorías dinámicas del psicoanálisis de Freud, como las describen, si bien esta estaría ubicado en el principio del placer inmediato, por ende Manuel Octavio buscaba generar este placer llevando a sus víctimas a cañaduzales, ya que sentía el placer inmediato al recordar el placer primario experimentado en su primer contacto sexual. Si bien es cierto, la metodología que manejaba este personaje básicamente consistía en la mentira, en el engaño, en disfrazarse, digámoslo así, mediante el acercamiento que tenía con los menores, con la venta de helados y el decirles que pues les pagaría por ello si lo acompañarían hasta el cañaduzal. En el momento que se introducía el cañaduzal, pues ahí ya procedía a cometer su acto delictivo. Por el contrario, teniendo en cuenta la teoría que les acabo de mencionar, el yo siendo el más enfocado en el exterior, al ser así Manuel, por eso se pensaba en aquellas consecuencias a lo largo del plazo que podrían traer sus conductas. Pues si bien recuerdo, él mencionaba que en algún momento los medios de comunicación lo iban a tener como en su radar, o sea, él era consciente de esa consecuencia y por eso mismo guardaba en su habitación datos y elementos que podría llevar a comprobar de manera severa su culpabilidad, sabiendo que estas eran conductas negativas. Por otra parte, el super yo, que es consecuencia de los factores de decisión a nivel social, confronta su personalidad, la cual estaría sometida, ya que su objetividad era el placer y por eso mismo, en su consecuencia, estaba claro que los actos eran negativos. Pues si bien es cierto, él ocasionaba el delito, él era consciente de lo que estaba haciendo, de sus acciones negativas y también, digamos que en uno de sus juicios, testificó o aceptó haber abusado de una serie de niños. A pesar de que no acepta el reconocimiento que se le imputaba, pues él era consciente de cada uno de los actos que había realizado. Si bien es cierto, estas conductas pues también se podrían asociar a lo que fue el desarrollo, el crecimiento del menor, refiriéndonos en este caso al personaje, pues él fue abandonado por sus padres y posterior a eso él es adoptado por una persona que en realidad comete un acto, digámoslo, que a la edad del menor pues es cero normal, pues porque él fue arrojado desde un segundo piso, o sea, es un acto realmente irracional, ¿sí? Que no va contra lo que realmente se le debe otorgar a un menor. Entonces muy seguramente también viene desde todas sus aflicciones y de todos sus traumas dentro de la educación, el abandono y el mal acogimiento que le hicieron en su momento o que pretendía ser la persona que lo adopta, porque comete actos realmente irracionales en contra de él. Bueno, dentro del tratamiento psicológico se podría hablar que se puede realizar la utilización o utilizando para la delincuencia o el más utilizado para la delincuencia se podría fundamentar en que las explicaciones de las teorías del aprendizaje social y el análisis de las carreras delictivas. Algunos tratamientos de prevención se basan en intervenciones psicoeducativas dirigidas a las personas en riesgo de delincuencia con el fin de reducir sus posibilidades de delinquir. Si bien es cierto, este sería como un tratamiento que se podría aplicar, pero teniendo en cuenta las acciones y los cargos que le fueron imputados a este asesino, está dentro de lo que es estar privado de la libertad, más o menos aproximadamente con unos 40 años de cárcel,
donde es reconocido como uno de los peores asesinos en serie del Valle del Cauca. Es un campesino que aparentemente mostraba acciones y actos normales, comportamientos ante la sociedad normales, pero su modus operandi era mediante el engaño, la mentira, la seducción a los menores a través de cosas como el helado. Yo hago el acercamiento, me acerco al menor, luego le ofrezco que le voy a pagar y lo introduzco al cañaduzal, y dentro del acto él empieza claramente como violador. Posterior a eso comete homicidios, entonces disfrutaba el placer del abuso y adicional del homicidio con su mano propia. Como se puede evidenciar dentro de la investigación, es que él los ahorcaba con cuerdas o con cordones, y más o menos se estima que la muerte del menor, que era un acto que él disfrutaba claramente, era esos aproximadamente 8 minutos, mientras que había sido ahorcado, pues la víctima perdía la vida delante de sus ojos. Las teorías de la criminalidad, es decir, aquellas que se basan en las características biológicas y psicológicas que diferenciarían a los sujetos criminales de los individuos normales, y en la negación del libre albedrío mediante un rígido determinismo. Si bien es cierto, la historia de Manuel Octavio Bermúdez es uno de los peores asesinos en serie que ha tenido el Valle del Cauca, está plagada de misterios, claramente, pues porque hay muchas cosas que quedan vacíos dentro de la investigación. Y aunque el hombre confesó el homicidio de decenas de niños en varios de los municipios de este departamento, según la esposa María, durante los 14 años el monstruo de los Cañaduzales nunca había mostrado un mal comportamiento. Entonces, si bien se puede determinar, se puede decir que los actos o los delitos que comete Manuel está asociado es muy asociado y como muy similar al modus operandi que en una época también se presentó a nivel país con Garavito. Entonces como que se asocia bastante, y de hecho algunos de sus acciones dice que provienen, digámoslo así, de acciones como las que venía presentando Garavito. Entonces, pues para finalizar, se puede decir que Manuel Octavio era consciente de, digamos, las consecuencias negativas y de los actos negativos, pero aún así, dentro de su trastorno psicológico, él cometía estos homicidios con satisfacción, con el placer de iniciar con la violación y concluirlos con la muerte, que sería en este caso el homicidio de todos estos menores en Colombia. Muchas gracias.